Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El presidente Noboa ha anunciado que va a extender 30 días más el estado de excepción. Esto será a partir del 9 de marzo. Y muchos sectores productivos reclaman o piden al gobierno pasar a otro nivel de semaforización, por ejemplo, Quito y Guayaquil. Tenemos toque de queda a partir de la medianoche. ¿Usted cree que estamos ya en condiciones de hacer algo más, de ir un paso adelante en este tema de la guerra interna? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, era lo esperado, la extensión. Creo que se queda de cajón el tema. La situación del país es completamente... hemos pasado momentos muy oscuros y se necesitan medidas bastante drásticas. Pero obviamente la decisión sobre mantener este tipo de medidas excepcionales, la más radical, que es la toque de queda, más allá de que ya se ha flexibilizado en cierta manera, la valoración no solamente implica temas de seguridad, sino otro tipo de valoraciones, que tiene que ver con la parte económica, ¿no? Y otro tipo de situaciones que claramente van a presionar al presidente para este tipo de flexibilización. Ahora, esto es algo que nos cae de cajón. O sea, los ecuatorianos tenemos que empezar a hacer nuestra vida normal. Y aquí hay yo siempre digo, pongo el ejemplo de lo que pasó el 11 de septiembre, cuando los Estados Unidos fueron atacados por este ataque terrorista. La respuesta de ellos decía, nuestra mejor respuesta al terrorismo es la normalidad, porque justamente quieren tenernos con miedo, tenernos en las casas, tenernos atemorizados, y una serie de situaciones que me parece que, de alguna otra forma, la estrategia que tiene que ir hacia allá. Y sobre todo después del 9 de abril, porque entendería que se acaba el estado de excepción, la pregunta es qué va a pasar, ¿sí? Porque claramente hay un vacío jurídico, eso se ha discutido, que me parecería que se puede subsanar con algún tipo de arreglos, una consulta a la corte, bueno. O tal vez declarar estado de excepción distinto, con otro tipo de medidas y focalizar en otros espacios. ¿O esperar el resultado del 21 de abril? Pero Con no, la porque el resultado pregunta del de la... 21 de abril también es interesante, porque el resultado del 21 de abril habla de la complementariedad de Fuerzas Armadas. Ajá, ¿Sí? Pero de cambiar no, algo el rol. exacto, o sea, uno va a tener más pero ojo, el estado de excepción no es solamente tener a los militares en las calles. Hay una serie de medidas, se le restringen libertades, capacidad de asociación, comunicación, una serie de derechos que son necesarios para tener un estado de emergencia. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes permitirle a la persona no salir a las calles, prohibir a una persona no salir a las calles a partir de las 12 de la noche, el famoso toque de queda? Se necesita un estado de excepción para ese tipo de cosas, Ajá. ¿ya? Y eso obviamente, el tener militares en las calles sin ese tipo de complementariedad es yo creo que es un gran tema que hay que discutirlo, pero me imagino que de una u otra forma se tiene que llegar a acuerdos y ver la manera de subsanar este tipo de situaciones, ¿no? Que creo que el marco jurídico en este caso es insubsistente, pero es no suficiente para atender ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿es necesario un estado de excepción? Porque cuando el presidente Lazo firmó en mayo de 2022, si no me equivoco, el decreto 730, que sin estado de excepción dispuso la presencia de militares en las calles, algo así fue, no había estado de excepción. Esa es una figura bastante estropeada. Y realmente no solo lo hizo Lazo, lo ha hecho varios presidentes. Ajá, Correa lo hacía, ¿no? Ojo. ajá. Correa tenía a los militares en las calles sin estado de excepción, a través de algún tipo de artilugio jurídico. En eso, la parte jurídica que asesora al presidente de la República son unos especialistas en buscarse esos mecanismos. Pero claramente ponía en una situación de muy maltrecha a la situación de Fuerzas Armadas, porque claramente eso se puede interpretar como una extralimitación de sus funciones y las consecuencias genera mucha resistencia institucional. Por eso es que en el año 2015 se da paso a esta reforma, que después fue revertida y ahorita otra vez queremos volver a Que sí es implementar. importante en todo caso. Yo creo que sí, obviamente que sí. Ahora, el decreto 110 del estado de excepción actual no tiene nada que ver, digamos, o de ese no depende el decreto 111 de la declaratoria de conflicto armado interno. Es decir, si se acaba el 9 de abril el estado de excepción, no necesariamente se acaba la declaratoria de conflicto armado interno, ¿verdad? A ver, son dos cosas distintas, Exactamente. pero complementarias.
Totalmente. Totalmente. A ver, empecemos. La ONU es una declaratoria de un estado de excepción que es una figura constitucional. Es Ajá. decir, una excepción en la Constitución para poder un esposo restringir derechos y una serie de medidas que en normalidad no se puede hacer. ¿Sí? Ujú, El tema del decreto de conflicto armado interno es declaración política. Porque ujú, al final el tema del conflicto armado, más allá de la discusión que se armó si corresponde o no, es una decisión política. ujú, Y en términos de seguridad se llama el máximo nivel de securitización, que tiene que ver con la declaratoria de un conflicto armado. Una medida extrema, ojo, que también hay que hacer las valoraciones políticas en eso, porque cuando tú, esa medida de una guerra, porque lo que es una guerra, pero no es una guerra, ¿no? Declaras objetivos terroristas a estas organizaciones criminales, que son objetivos militares, toda una serie de situaciones, tú aplicas una serie de recursos bastante extremos, ujú. ¿sí? Que ojo, que con el tiempo la pregunta que se sostiene es si se puede sostener, o sea, la pregunta que se hace es si se puede sostener eso en el tiempo, pero obviamente son figuras distintas. Se complementa porque tú no puedes sostener una guerra sin unas medidas excepcionales. Por ejemplo, ¿cómo tú aplicas en una guerra? Tú aplicas las famosas movilizaciones o requisiciones, que es lo que decía Moreno cuando hubo la pandemia, que se declara un estado de emergencia y se declare un estado de amenaza a la seguridad del Estado. Y cuando hubo el problema de que no había camas en este país, el presidente tenía la posibilidad de requisar del sector privado camas para tener una emergencia nacional, porque tú cuando tienes una emergencia nacional tienes que actuar con todos los recursos que tiene el Estado, y el Estado en ese sentido es territorio, las instituciones y la sociedad, ¿no? Por eso es que se necesita este tipo de figuras extremas. Por esto son complementarias, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, hablemos un poco de los resultados de este conflicto armado que vive el país, este conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Van, según los datos, casi 120.000 operativos, más de 11.000 presos, 11.000 detenidos. Si todos ellos estuvieran presos en este momento, las cárceles estarían reventadas. Pero aparentemente no es así, porque las Fuerzas Armadas nos permiten el ingreso a la prensa, digo, para ver cómo están las cárceles y no se ve ese hacinamiento. Entonces, no, eso quiere decir que no están todos presos. A ver, aquí hay un tema que tiene que ver Entran y salen. con el tema de la política criminal. Es algo que yo me metí en los últimos años, porque al final cuentas el tema de tener más o menos presos, más o menos prisioneros, responde a lo que se hace en política criminal. ¿Sí? Y en este sentido, la pregunta es, ¿cómo buscar no, digamos, no menoscabar el problema de la impunidad, del Estado de Derecho, ¿no? Esto es el factor impunidad, ¿sí? Que es una medida clave para luchar contra, sobre todo, las muertes violentas, las extorsiones, ese tipo de cosas, sin el tema del hacinamiento, ¿no? Porque claramente, o la sobrepoblación en el Ecuador fue un caldo de cultivo para la proliferación de este tipo de bandas criminales, todas las masacres que hubo en las cárceles. Eso ya está diagnosticado y creo que la decisión del presidente Lazo en su momento de bajar la población penitenciaria, que bajó de 40.000 a cerca de 30.000, fue una decisión que mucha gente aplaudió, inclusive yo la aplaudí, porque parecía que era adecuada, ¿no? Pero en todo caso uno no ve que exista esta productividad del sistema judicial en elevar el número de prisioneros. Ahora, no todos estos prisioneros de los 11.000 casos, de todos estos detenidos, son casos relevantes, porque, por ejemplo, muchos de esos podrán ser gente por algún tipo de contravención, Que por violó el algún... estado de excepción, Exacto, digamos, del toque de ¿no? De queda. esos 240 son terroristas, lo que 241 necesitan bajo un cargos de tratamiento terrorismo. distinto. Ajá. Entonces, eso responde a la Y lógica. ya hay algunas sentencias también. Si no me equivoco, son 5 o 6 personas que ya fueron sentenciadas por terrorismo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer que focalizar los esfuerzos hacia delitos que son relevantes? Y obviamente no le puedes dar el tratamiento, porque todo el mundo esperaría que estos 11.000 todos vayan presos, pero eso sería un gran problema en general para el sistema penitenciario, el Ujú. sistema de justicia en general, porque... Y por otro lado, generas un problema mayor en materia de seguridad, que es otra vez volver a tener este tipo de sobrepoblaciones. Entonces ahí es donde debe haber esta capacidad de tener una racionalización de lo que es la estrategia punitiva del Estado. Y en ese caso no solamente un trabajo de policía, el trabajo de la fiscalía, el trabajo también del sector de justicia, e incorporar también la visión de las cárceles, porque misteriosamente lo que pasó anteriormente es lo de las cárceles se la excluía de la decisión y lo que recibían todos los embates de lo que se hacía en la política punitiva de este país y las consecuencias fueron lo que tuvimos, ¿no? Son las 8:39. Estamos conversando con Daniel Pontón, experto en temas de seguridad. Hablemos un poco del apoyo que está recibiendo el Ecuador y este impasse que tuvo con Rusia por la famosa chatarra que iba a ser entregada. Ya dijo el presidente Noboa que no.
a los Estados Unidos y que finalmente tenía que terminar en poder de Ucrania. ¿Cuánto debilita la parte de apoyo de Estados Unidos al Ecuador? O no debilita más allá de un impasse. ¿Y cuánto se puede esperar de Rusia? El embajador de Rusia ayer, en una entrevista con Carlos Vera, decía, aquí estamos para apoyarlo. Tenemos un sistema de inteligencia de los mejores del mundo, que es la KGB, y tenemos muchas cosas más, pero nunca nos han pedido nada. A ver, lo que pasa es que se conjuga el tema de las necesidades vitales que tenemos en materia de seguridad como Estado, en materia de cooperación, porque obviamente es un problema, los problemas de seguridad que vive el narcotráfico, el crimen organizado es un problema global. Necesitabas, la cooperación se cae de cajón. Es un tema que se actúa por inercia de lo que son ya las lógicas de la política internacional de un país, ¿no? Que tiene que responde a otra dinámica. Lastimosamente, estos dos factores se conjugaron. Yo creo que no va a haber una afectación real. No creo que Estados Unidos tenga una represalia por eso, porque me parece que son, ahí justamente, primero está el entendimiento cabal de los Estados Unidos, de entender que es un país muy distinto a lo que ellos piensan, un país pequeño, que tiene otro tipo, tiene agendas comerciales, pues, tiene una situación económica complicada, el tema del comercio internacional no es fácil, reemplazar mercados, entender que por ahí va. También está el papel que puede jugar la Cancillería en eso para eliminar las perezas y malos entendidos. Y obviamente también establecer nuevos mecanismos de cooperación. Obviamente la cooperación rusa en materia de seguridad, crimen organizado, no sé si sea tan adecuada para la situación que vive el país. Me parece que esa lógica de la cooperación estadounidense es mucho más afín, ¿sí? Por las Y, mismas, compartimos amenazas comunes, está la migración, el narcotráfico, todas las agendas de seguridad. y además, pues, Con el Rusia conflicto estamos. comercial, etcétera, pero no había una viada importante, o hay, digamos, porque no hemos sabido lo contrario de Estados Unidos, de apoyar al Ecuador. Han venido desde la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos hasta el jefe antidrogas de la Casa Blanca en un mes. Es decir, con cosas, además, con cosas materiales. Sí, yo no, por eso, no, a mí me resulta complicado que eso pueda revertir. No creo que exista ahorita alguna posición contraria a eso. Por eso le digo, si que existiera esa posibilidad, yo creo que ahí la labor de Cancillería de poder subsanar eso sería adecuado, ¿no? Pero yo digo, no se debe confundir las dos dimensiones, ¿no? Ahora, yo creo que sí hubo, de cierta manera, por parte del gobierno, una cierta, no sé si fue ingenuidad o desconocimiento de lo que se enfrentaba frente a la situación de este tema de la chatarra, ¿no? Y las implicaciones que eso tenía que político, que se lo quiso camuflar de otra forma, pero lastimosamente todos sabemos lo que pasó, ¿no? Saltó en la declaración de este subsecretario de Asuntos Internacionales, etcétera, y bueno, puso una situación muy complicada al gobierno. Bueno, y gracias a Dios se pudo subsanar porque Y al había sido final les terrible. ayudó, ¿Ah? digamos, al final les ayudó porque fue el O sea, pretexto para decir, miren, no sabíamos que iba para Ucrania, entonces mejor no vamos a dar nada. así. Pero también me da la medida que, sí, o sea, en materia de seguridad, todo bien. Hay alineamientos, hay necesidades. Lo que me da la impresión es que este país lo que no se tiene actualmente es política de defensa, ¿no? Que son cosas distintas. Tal vez no existe una figura, estructura, porque la política de defensa no se agota, ojo, Dejó en el lo que son los presidente, militares, ¿no? dejó el presidente Lazo una política de defensa hasta el 2030. Pero yo, yo, ¿Vale o yo no entiendo, vale? yo entiendo una política de defensa no en el documento escrito, yo entiendo más en la capacidad de tomar decisiones alineados a intereses de Ujú. Estado. Y eso no veo, porque yo veo que hay una desconexión muy marcada entre Cancillería y Fuerzas Armadas. Y una política de defensa, ojo, no puede ser solamente un tema solamente de Fuerzas Armadas. Ahí tiene que ver todo lo que el Estado implica, y obviamente el rol de Cancillería en ese caso es fundamental. Yo veo así la situación, ¿no? No hubo un diálogo suficiente y claro, se anticiparon una serie de medidas que al final terminaron siendo contraproducentes, ¿no? Gracias, Daniel, por acompañarnos. Daniel Pontón, catedrático del IAE y experto en temas de seguridad.